Taba Networks presenta. No hace mucho, por aquí pasó la vida y en mil formas se encendía todo a su pasar. Era el verde, el color de cada día, con nostalgia lo decía un abuelo al recordar. A los abuelos se lo contaron sus abuelos, y ahora dicen todos ellos que juran que fue verdad, que no hace mucho un arroyo aquí corría y con suerte se podía en su orilla hasta pescar. No hace mucho que en el cielo se extendía tanta estrella que a la vida podías adornar. Las mañanas por sí solas se entendían con la alegre melodía de un pajarillo al trinar. A los abuelos se lo contaron sus abuelos y ahora dicen todos ellos que juran que fue verdad, que no hace mucho daba sombra a sus sueños la rama de un árbol bueno y se podía respirar. A los abuelos se lo contaron sus abuelos y ahora dicen todos ellos que juran que fue verdad, que no hace mucho daba sombra a sus sueños la rama de un árbol bueno y se podía respirar. Gracias, Dios. Bueno, tenemos el día de hoy un invitado, amigo además, entre otras cosas, un amigo, que eres Diego Garrido, Diego, sí, a ver si me equivoco algo en el currículum, tú me corriges, sí, y estás de candidato a diputado, ¿por qué distrito? Así es, René, pues muchas gracias por invitarme el día de hoy. Soy candidato del Partido Acción Nacional, del PRI, del PRD, en esta gran alianza que formamos en el Distrito 2 local de Gustavo Madero, para diputado local en el Congreso de la Ciudad, ¿no? Entonces, qué gusto estar contigo, René, que nos conocimos en aquella etapa cuando René era representante de un partido político en el Consejo General del Instituto Electoral y yo era representante del PAN en ese Consejo General. Pues qué gusto. Sí, ya representante del Partido Humanista, que no alcanzó el 3%, quedamos fuera, pues ni modo, así es la vida. Pero nos dio mucho gusto, llevamos una muy buena relación. Creo que alcanzamos a tener algunas coincidencias, otras no tantas, pero siempre un respeto, siempre un gran respeto, que es algo que yo siempre recuerdo con afecto de los que estuvimos en el Instituto Electoral. Siempre entre nosotros hubo un trato amable. Siempre, la verdad que fue una muy buena experiencia, porque también te permite conocer otras visiones de otros partidos políticos. A fin de cuentas, los partidos políticos representan visiones de la sociedad, son partes de la sociedad, ¿no? Y el diálogo, que es prioritario y primordial en un instituto electoral, en un consejo general como este, pues siempre se dio, ¿no? Ese diálogo respetuoso, esa construcción de acuerdos, esa forma de hacer política también que es en los órganos electorales, ¿no? Sí. Ahí nos fue muy bien
aquí a René y a su servidor. Sí, y acabas de tratar un tema que a mí me da un interés muy especial. Entender que un partido político es eso, una parte de la sociedad que tiene una propuesta de vida colectiva. Si un partido nos dice bajo qué valores debemos vivir, qué programas se tiene, debe hacer un diagnóstico sobre cuáles son los problemas nacionales o en tu caso locales de la Ciudad de México y hacernos unas soluciones y ya el elector decide cuál le gusta, con cuál coincide. En algo que me parece muy importante, tú sabes que nosotros hasta hicimos un libro sobre Olof Palme, y Olof Palme decía algunas palabras que me gustaban mucho, se gobierna coincidiendo, ¿sí? Nada de que se gobierna obedeciendo, no se trata de dar a tole con el dedo, se gobierna desde luego tampoco en contra de los demás. Cuando se hace una oferta y se coincide con esa oferta es cuando uno dice, pues denme el voto, estamos coincidiendo. ¿Y cuál es tu diagnóstico sobre los problemas de la Ciudad de México? No, hombre, pues problemas hay muchísimos, ¿no? En principio decirte que efectivamente estamos en una de las peores crisis como país, como ciudad, estamos en una crisis económica, en un decrecimiento económico tremendo, una crisis de seguridad donde los índices delictivos están a la alza, está sobrepasada, está desbordada la inseguridad, una crisis de desempleo también, donde mucha gente ha perdido su empleo y hay una pobreza también que está generando por esta causa del desempleo. Y también lo llamo una crisis de democracia, una crisis democrática en el país, en la ciudad, en donde se ha querido imponer la voluntad del Ejecutivo, de los gobernantes, a costa de los propios derechos y de las propias instituciones que nos hemos dado, ¿no? En cada uno de los rubros de estas crisis que te manejo, que estamos viviendo, que yo nada más las describo, pero que realmente son los que estamos viviendo, los que estamos diario en la calle, todos los que vivimos en esta ciudad, es realmente preocupante en la situación en la que estamos. Y estamos justamente con la última oportunidad de rescatar a nuestra ciudad, de rescatar al país, de rescatar a nuestra alcaldía Gustavo Madero y por supuesto el distrito electoral donde compito. Porque este cúmulo de crisis, además de por supuesto la crisis sanitaria en la cual estamos inmersos, pues genera las peores condiciones. Y siempre lo he dicho, y lo dije cuando le contesté su segundo informe de labores a la jefa de gobierno, estamos en el peor momento con el peor gobierno. Definitivamente están haciendo muy mal las cosas porque no están ayudando en ninguno de estos rubros que te he dicho, económico, de seguridad, en el democrático y en el del empleo, a los capitalinos. Entonces, ante ese escenario, tenemos que ser la oposición del país, que ahorita la estamos representando, no solamente Acción Nacional, sino el PRI y el PRD en esta gran alianza, tenemos que ser innovadores, tenemos que dar respuesta al requerimiento, a la exigencia de los vecinos, ante ese grito de auxilio que se escucha en las calles, sobre todo ahorita que me ha tocado verlo en los recorridos que estoy teniendo como candidato en el distrito que busco representar, donde realmente la gente me dice, estamos olvidados por estos gobiernos. La inseguridad, les roban su carro afuera de su casa, autopartes, saliendo del metro, en lo que caminan a su casa, también hay robo de transeúnte. Se están metiendo a las casas, ¿no? Colonias residenciales como Lindavista, Residencial Zacatenco, Industrial, Estrella, esas colonias que eran muy tranquilas, muy familiares, muy bonitas, ahorita están realmente invadidas de delincuencia, que está metiendo los grupos organizados del crimen a las casas, a saquearlas, a hacer secuestros. Entonces la gente vive con miedo y a estas alturas no hemos tenido una respuesta efectiva del gobierno. Lo que hemos visto es de que la estrategia de abrazos y no balazos ha sido un total fracaso. La estrategia de cuadrantes que implementó el gobierno en la ciudad, cancelando, cerrando todos los módulos de policías en las colonias, ha sido un fracaso. Entonces estamos realmente en una situación tremenda en la ciudad. ¿Y tú cuál crees que sería esa solución? Mira, la principal obviamente es la voluntad política del Ejecutivo para ya aplicarse y hacer un cambio de ruta. Nosotros desde el Legislativo podemos evidentemente legislar, auditar, fiscalizar, gestionar, etcétera, ¿no? Y una de las funciones principales de un diputado,
que es el cargo al que aspiro ocupar ahora en esta elección, es justamente realizar las modificaciones legales para efecto de darle seguridad a los vecinos. ¿Qué podemos hacer? Modificar la ley para efecto de que se reabran los módulos de policía, estos que te digo que cerraron en todas las colonias. Podemos legislar para efecto de que se pongan más cámaras de videovigilancia, porque de nada vale que en una colonia, piensa en tú la colonia que quieras, en donde vives, de nada valdrá que haya 80 policías, 200 policías dentro de tu colonia si terminan coludiéndose con el crimen, ¿no? Es mejor tener y utilizar la tecnología, como son las cámaras de videovigilancia, para efecto de que estén conectadas al C5, se haga una vigilancia inteligente y sirvan estas imágenes, estos videos, para dar con los delincuentes. Porque no es casual que alguien se dedique al robo, al secuestro, a la extorsión. Son organizados, son mafias y es gente que se dedica de manera común, es decir, es un modus vivendi, el crimen, ¿no? Entonces, la tecnología resultará fundamental para el combate de la inseguridad. También buscamos que se haga una inyección presupuestal importante destinada a la inteligencia policial, porque se tiene que hacer un análisis inteligente, con certeza, con planeación. Ellos, los delincuentes, sí tienen toda una metodología, estudian la zona, las colonias, las casas, la gente, para ir a cometer el delito, ¿no? La autoridad, el gobierno, tiene que actuar de forma similar, inteligentemente, ¿no? Entonces la inversión en inteligencia policial es fundamental para combatir el crimen. De hecho, rebasarlos como igual. Pero yo creo que el tema de seguridad es un tema que yo diría de Estado, que a veces ambos lados no comprenden. De Estado es ahí todos, ahí dejamos un poco la diferencia de lo que tengamos sobre otros temas, para decir es un tema mío, tuyo, nuestro, de aquel, y de que a todos nos preocupa cómo hacerlo para disminuir. Y lo que tú estabas hablando de la corrupción, que significa que la policía esté del lado contrario al que le paga, es muy peor. ¿Qué harían ustedes para tener una policía menos corrupta? Tenemos que entrar también desde el tema legislativo con un cambio a la ley en materia de depuración policial. Incentivos a los policías que sí funcionan y castigo a los que no. Tienen que hacer esa depuración. Pero la policía no solamente es la preventiva o la bancaria o la comercial, sino también hay una policía de investigación, que es la que ayuda al Ministerio Público, a la Fiscalía, a efecto de que se encuentre y se dé con los delincuentes. Cuando alguien ya denuncia, pues esta policía de investigación, lo que era antes la policía judicial, con el cambio de Procuraduría a Fiscalía, pues ahora se llama policía de investigación. Creo que tienen que entrar jóvenes, nuevos, capacitados, y ese programa de nuevos perfiles a la policía de investigación para que efectivamente tengamos resultados cuando alguien denuncie, ¿no? Es fundamental. Y también, por supuesto, abatir la cifra negra. Nadie denuncia en estos días porque para todo el mundo es ir a perder tu tiempo al Ministerio Público, a que te traten mal, perder 6, 8 horas en que no te atienden y terminan pidiéndote un moche, una mordida para que tenga su causa la denuncia, ¿no? Por eso también vamos a ir por el Ministerio Público virtual, robustecer que puedas denunciar por internet. Y también una gran reforma que ya aplica en algunas otras entidades federativas, como el Estado de Querétaro, en donde los policías son los primeros respondientes. Es decir, si te asaltan en la calle y llega una patrulla, un policía, inmediatamente le das parte de la policía, oye, me asaltaron aquí, me quitaron esto, pues apúntalo, pero ahí mismo levanta la denuncia respectiva. Entonces es facultar al policía para que levante las denuncias y se agilice la denuncia, se abate así la cifra negra y ya tú hiciste lo correspondiente, que es denunciar. Porque lo que pasa es de que llegas con el policía te dice tienes que ir al Ministerio Público y es lo mismo, perder tiempo, ¿no? Entonces no, tenemos que darle agilidad y respuesta eficiente a la demanda ciudadana cuando ha sido afectada por un delito. Había la figura, durante un tiempo se intentó la figura del policía de esquina, ¿no? Del policía de manzana, etcétera, un policía que era responsable de un cierto espacio, pero decían que era muy peligroso porque
o los compraban o los amenazaban, etcétera. A mí me tocó en la colonia Condesa que la gente se organizaba hasta para darles de comer, tener una atención para ellos. Y hasta la autoridad se enojaba, ¿cómo no? ¿Cómo que los están doblando y no sé cuánto. Esa figura ya se perdió, no la ves que tenga sentido. Esa figura, por ejemplo, en Londres es una figura muy, muy importante. El policía del barrio es alguien querido, claro. Es alguien que sabe la vida. Tenemos siempre el riesgo de que se sabe la vida de todos, a qué horas vas al baño y demás, pero sucede. En Cuba también tienen los llamados comités de barrio, entonces la gente se sabe a qué horas llegas, quién no llega, y etcétera. Y hay una preocupación general por la seguridad de todos, pero no sé en México qué pasó con esa figura. No, es que no ha pasado nada, realmente está olvidado el tema de seguridad. Sí creemos que es funcional una policía de proximidad, ¿no? Que se haga comunidad, que se genere conocimiento de quién es tu policía. ¿Tú sabes quién es tu policía en tu calle? Pues no, nadie sabemos quién es, ni cómo es, ni qué patrulla anda, ni nada, ¿no? Entonces realmente está muy alejada la autoridad, también por el temor de que ahora se genera, que ya no sabes si el policía te va a cuidar o el policía te va a extorsionar, ¿no? Entonces realmente es un peligro en la situación actual en la que estamos, ¿no? Por eso nos debemos de meter a legislar bien en la materia, desde el Congreso de la Ciudad, estar pendientes. Sobre todo también estar coadyuvando justamente con nuestros vecinos para darle cauce a esa problemática, ¿no? Si hay una petición en particular, pues tiene que ir el mando, el sector, a atender la colonia, la calle, la manzana en específico, ¿no? No puede ser que realmente haya esa lejanía de la autoridad con la comunidad, ¿no? Entonces vamos a trabajar en eso, en ese tema de seguridad que nos parece fundamental, en donde tenemos que entrar. Eso de abrazos y no balazos a mí me figura que es como algo malentendido. Desde luego que sí debe haber políticas sociales. Me tocó a mí alguna vez unas conferencias de cómo bajaron la delincuencia en Bogotá y en Medellín. Se mencionaba mucho la ciudad de Palermo en Italia también. Y en algún momento de Nueva York, cuando ahí lo que querían aplicar era la tolerancia cero, que creo que funcionó menos en realidad. No sé, habría que evaluarlo, ¿no? Habría que evaluarlo. Pero sí decir si hay bibliotecas, si hay cultura, si hay centros culturales, si hay centros lúdicos bien vigilados, etcétera, pues la gente se ve menos tentada a delinquir. Desde luego también si hay empleos, hay una serie de condiciones para ello. Por eso se me hace a mí que está como mal tomado, porque tiene que haber abrazos y balazos. Es imposible prácticamente que solo con políticas sociales puedas disminuir la delincuencia. ¿Pero qué políticas sociales piensan ustedes o no piensan en que existan también políticas sociales? ¿Cómo la ves? Es fundamental. O sea, evidentemente ante ya la agresión, ante la forma violenta en la cual actúa el crimen, pues evidentemente tiene que haber una respuesta contundente, firme de la autoridad, ¿no? No te puedes quedar con los brazos cruzados o queriéndoles dar abrazos, ¿no? Sí. En eso coincidimos. Sin embargo, el tema de seguridad es transversal. Le tienes que dar un enfoque y atacarlo desde raíz a lo que genera la inseguridad. ¿Por qué roba la gente? Porque necesita dinero, porque no tienen para comer, porque es un tema de falta de oportunidades, de falta de crecimiento. Por eso necesitamos generar también esquemas de reactivación económica, que ahorita te cuento también cómo está todo el tema de la propuesta que tenemos para generar empleo, para reactivar la economía y que justamente ataque la causa de la inseguridad. Pues esas señas que nos hicieron feas, como ves, son para que le cortemos, porque viene el primer corte. Pero claro que continuamos hablando de esto, que se nos hace muy interesante saber qué soluciones propones. En Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, SCL, cumplimos 35 años. 35 años trabajando y creciendo con México. Y como mexicanos, los hacemos partícipes de esta gran celebración por nuestra trayectoria, agradeciendo la confianza de nuestros clientes y proveedores, pero sobre todo la preferencia de México. Muchas gracias.
Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales, ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación, encontrando la opción más adecuada para tu proyecto. Llevándote al crecimiento digital que estás buscando. Contáctanos y permítenos llevar tu mensaje por el camino audiovisual. Bueno, nos quedamos pendientes en qué entendemos cuando queremos hablar sobre los términos económicos que puedan disminuir estos índices de violencia, ¿no? Estábamos y coincidimos, porque hay quienes dicen que no, que el que es honesto, pase lo que pase, no delinque. Yo lo dudo. Yo creo que hay situaciones desesperadas que llevan a la gente a estas situaciones también, ¿no? Siempre hay la demasiada avaricia, ¿no? Pero yo creo que la demasiada avaricia se ve más en la delincuencia de cuello blanco, de ese tipo de cosas que en la callejera. Uh-huh. Pero tú nos decías que sí tenías alguna serie de propuestas económicas para esto. ¿Cuáles son? Sí, sin duda. Fíjate que desde la alianza que estamos postulando, que estamos encabezando, sobre todo desde el Partido de Acción Nacional, tenemos una agenda clarísima siempre en materia de apoyo a quienes generan empleo, que es justamente lo que hace falta, empleo. Si la gente tiene un buen empleo, si la gente tiene un ingreso fijo, si la gente tiene cómo llevar sus víveres, su comida, poner un plato de sopa caliente en su mesa, en su casa, de verdad que las cosas cambian tremendo, ¿no? Pero cuando la gente no tiene esas oportunidades de desarrollo, de estudiar, de crecimiento, de empleo, de ingresos legalmente obtenidos, pues estamos encontrando que hay mucha gente desesperada en la calle, ¿no? Por eso también los índices delictivos han subido. Nosotros vamos por un tema de reactivación económica en este paquete legislativo para generar empleo ante esas circunstancias que la pandemia nos ha dejado realmente muy dolidos. Vemos que los micronegocios, los pequeños negocios, los changarros de barrio, esa papelería de tu colonia, esa fondita en el barrio, ese pequeño negocio como la tienda de abarrotes, la juguería, la verdulería, etcétera, están cerrando porque justamente en principio el gobierno obligó a que bajaran cortina. Y dijimos nosotros, bueno, pues ¿por qué estás obligándole a la gente que está generando empleo, que está generando riqueza, que genera justamente el circulante económico? Pues nos obligó a bajar todo sobre pretexto de la pandemia. Y no les dio ningún apoyo. Es decir, microcréditos, condonación de impuestos, como el impuesto sobre nóminas, y condonación del predial, o el agua, o la luz, porque el agua, aunque tengas cerrado tu negocio, tus oficinas, te siguen cobrando el agua ordinariamente, ¿no? Aunque no la uses, hay un cobro constante de 600 pesos que le cobran a los locales, a las casas, etcétera, aunque no uses, ¿no? Si es que no tienes el medidor respectivo, ¿no? Es un cobro fijo. Entonces mucha gente me decía, oigan, pues hay que pedir que no nos cobren este tipo de cosas. Lo hicimos en el Congreso de la Ciudad y no hubo una respuesta favorable del gobierno, ¿no? Entonces nosotros decimos, vamos por incentivos fiscales, vamos por condonación de impuestos para la gente afectada, pero también vamos por inyectar un fondo de 500 millones de pesos para estos micro y pequeños negocios que están a punto de la quiebra o que ya quebraron para que puedan volver a abrir sus puertas, ¿no? Vamos por una simplificación administrativa, porque para que tú abras una fondita en tu colonia, si tú quieres emprender, si tú quieres poner un negocio, hay una infinidad de trámites que tienes que pasar ante la alcaldía, ante el gobierno central, etcétera, que te impide ponerlo en regla y hacerlo bien, ¿no? Entonces la gente omite eso y empieza a abrir negocios, y luego llega la alcaldía extorsionada, el INVEA de gobierno central a pedir dinero. Entonces es un problema generalizado en las colonias en donde no puede haber empleo porque no están abriendo negocios, ¿no? Entonces vamos por esa simplificación administrativa, vamos por supuesto también por estos incentivos fiscales que te decía, ¿no? Por ejemplo, empresas, grandes empresas que contraten jóvenes, en la mayor medida de jóvenes contratados
será menor el pago de impuestos sobre nómina que puedas tener, por ejemplo, ¿no? También vamos por una nueva ley, la ley del mínimo vital o del ingreso básico universal, algo que hemos manejado ya en otras campañas que no se ha podido cristalizar porque se ha negado la mayoría morenista en el Congreso, que implica que se le dé a aquellos que están en pobreza extrema, en pobreza alimentaria, los que verdaderamente lo necesitan, un apoyo de 3,500 pesos aproximado, que sale perfectamente del presupuesto que tiene el gobierno en la ciudad. Es un presupuesto de 238,000 millones que tiene la ciudad, que se puede destinar una pequeña parte, si acaso el 8% de todo ese presupuesto, para hacer efectivo este apoyo de 3,500 pesos para las personas que están en extrema pobreza, ¿no? Entonces esta ley del ingreso básico universal podría apoyar a muchísimas personas que ahorita lo necesitan. Y con eso también evitas que salgan a robar, que salga a querer abusar de la gente que va caminando para quitarle sus cosas y poder obtener siquiera algo de ingreso para comer, ¿no? Vamos por ese paquete y sobre todo que sirva para atacar la causa que genera la inseguridad en nuestras colonias y pues también en el país. ¿Cómo ves, René? Pues yo me pregunto cuál es, bueno, para empezar, nos echarían mucha gente en contra. De por sí hay quienes están hablando que por qué a los viejitos y no sé qué, de que por qué le estamos dando al que más, a la gente sin trabajar, etcétera. Te van a echar todo ese problema con la renta básica, que además la renta básica debe ser universal. Yo suelo decir, ya me preguntaste qué yo suelo decir, cuando uno nace tiene uno tantos árboles, tiene uno tanto de agua, ya nació uno con eso, no le estamos quitando nada a nadie, ya al contrario, cuando uno muere ya tenemos menos árboles, menos agua, sin haberlo usado nosotros. Yo creo que tenemos un problema muy grave, no solo México, Latinoamérica, que es la desigualdad social, es muy alta. ¿Qué políticas tendrían ustedes para eso o no consideras que sea la desigualdad un tema central? Sí, es que sin lugar a dudas tendremos que encontrar un equilibrio en la sociedad. Hay colonias que verdaderamente entras a ellas y están olvidadas, pero no solamente porque la gente no ha tenido buenas oportunidades, sino porque el propio gobierno las ha olvidado. Colonias en donde las banquetas están rotas, las calles con baches, no les dan desasolve, tuberías tapadas, los árboles enredados, los cables enredados en los árboles, verdaderamente son centros poblacionales olvidados versus colonias residenciales que están bien. Dice, oye, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Podrán algunos pensar, es que estos pagan más predial que los otros, que por cierto vamos por bajar el predial también en algunas colonias que están cobrando el predial altísimo, ¿no? Pero sin embargo nosotros decimos, ¿por qué el gobierno teniendo esta cantidad de recursos como es en la alcaldía de Gustavo Madero, cerca de 5,000 millones de pesos tiene la alcaldía anualmente, ¿por qué no ejecuta el gasto en poner en mejores condiciones estas colonias que son olvidadas, ¿no? Que parecen pueblos fantasmas, que la gente está sin oportunidades, que realmente hay una desigualdad social? Y eso lo genera también el gobierno. Es como alguien que es víctima de las condiciones sociales, pero el gobierno lo revictimiza, porque justamente lo que tienes es un olvido, se le da la espalda. Por eso también quiero ser diputado, quiero representar a mis vecinos en el Congreso de la ciudad para ser su gestor, para ser quien lleve la causa, la problemática vecinal, como esta que te comento, al Congreso de la ciudad, porque están sin voz, están sin ayuda, están realmente que les han dado la espalda todas las instituciones y todas las autoridades. Por eso es importante que tengan un representante de su colonia, para efecto de que vaya a representarlos al Congreso y lleve todo esto y lo exponga claramente en el Congreso ante cada una de las necesidades, ¿no? Pero sí tienen ya las juntas vecinales, ¿no? No funciona, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues hay una representación que se llaman comités de participación ciudadana, que son representaciones vecinales, y hay un presupuesto, fíjate, es un presupuesto participativo que se otorga cerca de 400,000 pesos por colonia para que los vecinos, los habitantes de determinada colonia, digan en qué quieren que se usen esos 400,000 pesos. Qué luminarias, qué cámaras, qué bacheo, etcétera, ¿no? Arreglar el parque, poner juegos infantiles. Tú puedes decidirlo, proponerlo y votas para que se ejecuten esos cerca de 400,000 pesos en tu colonia. Pues, ¿qué hizo Morena? Morena en el Congreso de la Ciudad eliminó esa parte de la Ley de Participación Ciudadana diciendo no aplica ahorita en 2020
2019, en 2020 no aplicó y en 2021 dicen que a ver si aplica. Es decir, le han quitado a cada colonia no solo 400,000 pesos de 2019, sino 400,000 pesos de 2020. Van 800,000 pesos por colonia que no han sido ejecutados, que no han sido inyectados para el mantenimiento de las mismas. Yo te decía que era más de 400,000, ¿no? Hay algunas es el 3%, ¿no? Sí, es el 3% de la alcaldía y por tanto hay unas que sí, cierto, tienes razón, algunas colonias llegan a 600 o a 800,000 pesos, etcétera, que es muchísimo dinero, que es nuestro dinero, el dinero de los vecinos, y que el gobierno actual, el gobierno Morena, este oficialismo se lo ha llevado y se lo está embolsando, porque no ha comprado este gobierno, porque dijo que lo iba a usar para la salud, por la pandemia, pero este gobierno no ha comprado ni una sola vacuna, no ha ayudado ni a un solo enfermo llevándole oxígeno, por ejemplo, ¿no? Que realmente no ha hecho nada para ayudar a la gente que ha estado en crisis de salud por esta pandemia, ¿no? Bueno, hay muchos vecinos que en esta campaña me dicen, mi primo, mi hermano, mi esposo, etcétera, murió por COVID, pero como el acta de función ellos le movieron y dice paro respiratorio o insuficiencia respiratoria, etcétera, como no le pusieron COVID, no me quieren dar ni siquiera el apoyo de la gente que está muriendo por COVID, ¿no? Entonces, oye, no puede ser tan mezquino el gobierno que ni aún teniendo gente que ha muerto por COVID le quieren dar su apoyo, ¿no? Así, en esas condiciones estamos y en condiciones que ya no te cuento, o más bien ahorita te cuento las condiciones democráticas en las que estamos en esta ciudad. Pues estás tratando un tema que yo tengo de especial interés. A juicio mío, que las leyes del proceso electoral son la puerta de entrada a las políticas públicas. ¿Cómo vamos a legislar? Pues depende de quiénes son los legisladores, ¿no? Y tenemos yo veo tan revuelta nuestros procesos electorales, algunas cosas sin sentido les veo. Para empezar, yo no le veo mucho sentido a los distritos electorales. Son 400,000 habitantes que no tienen que ver con tu vida, porque pueden ser de distintos lados y demás. Tú puedes dormir en un distrito electoral y despertar en otro, porque se van moviendo según el número de habitantes. Yo preferiría que tuviéramos el sistema que tiene, luego me decían cuando yo decía eso, qué locura estás, pues es el que esa locura se usa en la mayor parte de los países, que es el sistema relativo proporcional. Tú votas el 10% por un partido, ese partido tiene el 10% de los representantes, y la ventaja que yo le veo a eso es que pones al centro el programa de gobierno. Y entonces, en vez de estar culpando al diputado que no lo hizo, pues hay todo un partido que no lo hizo, que dijo que iba a hacer eso y no lo hizo, y uno debe votar, no por la persona, sino por el programa de gobierno, en un espacio más civilizado, diría yo, ¿no? Y además, lo más importante, tenemos uno de los procesos electorales más caros del mundo. No lo más importante, no todo es dinero en la vida, pero es muy importante. Tenemos un proceso electoral altísimo. Y si en vez de mantener, imagínate, ahora que hay tanta bronca con el INE y todo ese tipo de cosas, si en vez de mantener 300 distritos electorales, más los órganos regionales y no sé cuántas cosas más, tuviéramos 4 circunscripciones para poner los diputados y además sus casas, además cada diputado tiene su casa de gestión, que yo no sé qué tan necesaria es. No diría que elefantes blancos porque sería exagerar como elefantes, pero sí son sus lagartijas blancas o algo así, porque es innecesario, me parece a mí eso. Y es carísimo finalmente todo este tipo de procesos. Y yo quiero decir, no, pues lo que debe estar al centro es, ¿qué me propones? Y dices, ahora con lo que vino esto es otro tema, que vamos a tratar muchos temas, lo que sí, la reelección, decían, no, pues es que tú puedes monitorear a tu diputado y ver si vale la pena reelegirlo o no reelegirlo. Yo no me imagino a un ciudadano común monitoreando a su diputado, pero además, digo, estás en el distrito 14 y puedes amanecer en el 16, porque los distritos van cambiando. Tal vez habría que preguntarse si vale la pena o no la reelección. No quiero descartarlo
que una experiencia se pierda, pero no en esos pretextos de que tú lo puedes monitorear, porque no es cierto que se pueda monitorear. Hay quienes, me acuerdo un partido que decía que nosotros somos representantes de los jóvenes y de las mujeres. Otro tema a tratar es lo que está de moda, ¿no? Si ya está de moda, ya... y dices, pues, ¿cómo vas a estar a favor de los jóvenes si puedes reelegirte 2 veces, ¿no? O elegirte una vez y reelegirte 2 veces más. ¿A qué hora le vas a dar chance a los jóvenes? También es la pregunta. ¿Cómo tienen ustedes contemplado todo esto? Otras situaciones que tú te acordarás que siempre peleaba en el Instituto Electoral. Si tú estás en la Ciudad de México y te cambias a Ciudad Nezahualcóyotl, ya no puedes votar por el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Si te vas a Alaska, sí. Si te vas a Moscú, sí, etcétera. Yo creo que no sienten que les hace falta como una lógica. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es el bien que protegemos cuando cuando hacemos una ley de este tipo? Pues sí, pues mira, la verdad que tienes mucha razón en el sentido de que la representación proporcional es la forma más pura, más proporcional justamente, de que se tengan las curules el equilibrio de los votos que tuviste, ¿no? 10% de votación, 10% de curules, punto, ¿no? Pero en este sistema mixto, como lo tenemos el mexicano, puede tener sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Yo, sin lugar a dudas, creo que los plurinominales no solamente deben de existir, sino deben de aumentarse incluso, ¿no? Por esta situación. Se criticó mucho cuando en la Ciudad de México la propia Constitución de la ciudad dijo la mitad de los diputados de los 66 locales, 33 deben de ser de distritos y 33 deben de ser pluris. Hubo controversias, hubo acciones de inconstitucionalidad, la Corte resolvió, pues cada entidad federativa se puede dar el equilibrio que quiera, ¿no? Entonces existen en la Ciudad de México 33 de mayoría y 33 plurinominales, ¿no? Yo creo que debe seguir existiendo ambas representaciones, sobre todo también porque en la mayoría pues te genera esa cercanía vecinal también. Luego, si son puros plurinominales, puede ser que exista un desapego de ese vínculo que debe tener un diputado con su sociedad, ¿no? Y te lo digo a pesar de que yo llegué en la primera diputación por la vía plurinominal, sin embargo yo hice un trabajo muy cercano a mis vecinos. En esta ocasión que compito por la vía de la mayoría, buscando el voto de los vecinos, pues estoy seguro que será muchísimo más estrecho el vínculo que tenga con ellos ahora que ganemos primeramente Dios el 6 de junio. Ya nos están diciendo que contamos con poquitos minutos. Hacemos un corte para entrarle al tercero con mucho vigor, ¿sí? Cortemos. Nos vamos a un corte entonces. En Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, SCL, cumplimos 35 años. 35 años trabajando y creciendo con México. Y como mexicanos, los hacemos partícipes de esta gran celebración por nuestra trayectoria, agradeciendo la confianza de nuestros clientes y proveedores, pero sobre todo la preferencia de México. Muchas gracias. Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales, ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación, encontrando la opción más adecuada para tu proyecto. Llevándote al crecimiento digital que estás buscando. Contáctanos y permítenos llevar tu mensaje por el camino audiovisual.
Innova Networks, donde conectamos tus ideas. Bueno, ¿qué les cuento? Que en la Orquesta Filosófica ya saben que tenemos nuestra tiendita virtual recién formada, que es una... Y en donde vendemos pues nuestras tazas, una de estas tazas, permíteme, donde estás tomando todavía un ricagua, es de la Orquesta Filosófica, o estas tazas como aquella que está junto al libro, son de la Orquesta Filosófica. En fin, tenemos nuestros libros, este libro es el idóneo para que usted escriba para que ustedes escriban su vida diaria, su diario, como quien dice, con dibujos que consideramos artísticos. Este es de Guillermo Escoli, un pintor mexicano que murió muy joven, y le hacemos este homenaje con este libro. Y tenemos pues algunos cuentecitos, estos ya se nos acabó la revista y los vamos a poner en nuestra Orquesta Filosófica, que son Antojos Literarios de René Cervera, y el libro que ya hemos mencionado tanto, de una persona que admiramos mucho, que es Olof Palme, al que decíamos hace un rato, él tenía la frase de se gobierna coincidiendo. Coincidiendo. Y fíjate que lo dices muy bien, coincidir en el plano de la esfera pública, de la red pública, de la vida pública, de los asuntos públicos, es complicadísimo. Y coincidir en un congreso, como el Congreso de la Ciudad de México, donde es plural, o se supone que debe de ser plural, pues es difícil, sobre todo cuando un gobierno tiene una mayoría absoluta y calificada de integrantes de diputados de su partido político, como es el caso de la ciudad, en donde actualmente tienen la mayoría calificada. Hombre, no pasa nada si no tienen la orden del gobierno para votar. No pasa ninguna propuesta de la oposición, por más buena que sea, porque simple y sencillamente viene del PAN, o viene del PRD, o viene del PRI, ¿no? Se opone a esa mayoría del partido oficial. Y por eso es tan importante que en estas elecciones rompamos con esa mayoría, que le demos un equilibrio al poder legislativo, que hagamos más plural la representación en el Congreso de la Ciudad, que justamente generemos pesos y contrapesos. El legislativo debe ser un contrapeso a el actuar del gobierno, porque no solamente se hacen leyes, se reforman leyes, sino también genera una fiscalización del ejercicio del gasto público y del ejercicio público del gobierno. A ver, y es muy claro, si siguen ganando diputados del partido oficial y sus aliados, pues seguirán siendo comparsas para cubrirse, para encubrirse, para cuidarse las espaldas y para no hacer nada que señale al gobierno de que está haciendo mal las cosas. Si llegamos más diputados de oposición al Congreso de la Ciudad, lo que significa ello es de que nosotros sí vamos a estar denunciando el mal manejo de los recursos. Sí estaremos exigiendo que la autoridad haga y cumpla para lo que se le eligió, que es para gobernar y para hacer las cosas bien. Entonces necesitamos en esta elección romper con esta gran mayoría que tiene el gobierno. Porque ustedes saben, René, tú sabes que no es bueno, que no es sano que un gobierno tenga el poder y que lo tenga absolutamente. El poder absoluto en un gobierno es malo para el país, es malo para la ciudad, porque hacen y deshacen a capricho y a contentillo de una sola persona, que es el gobernante. Ahí vemos los caprichos del Ejecutivo Federal y vemos los caprichos de la jefa de gobierno, que no puede ser así. Una democracia, dijeras tú, como bien iniciamos el tema, debe de ser de coincidencias, debe de ser de construcción de acuerdos, debe de involucrarse en la pluralidad de lo que pensamos los habitantes de la ciudad, no solamente una visión, que es esa del partido oficial y del gobierno. Entonces, por eso es tan importante que salgan todos a votar este 6 de junio para que le demos este cambio, este giro a este equilibrio que necesitamos en el legislativo, René. Tenemos un problema no solo de México, es un problema muy latinoamericano que se llama el caudillismo. La gente se va mucho porque considera el salvador de la patria, que puede ser de una tendencia o de otra, ¿eh? No es lo mismo. Lo mismo se han tenido gentes muy a la derecha que gentes muy a la izquierda en estos aspectos. Pero lo que deberíamos tener, por eso insisto mucho, si tuviéramos un sistema relativo proporcional y además hiciéramos valer el Parlamento. Ya me iría mucho si tuviéramos un sistema parlamentario, que para mí sería lo mejor. Pero hiciéramos valer el Parlamento, sería muy importante, porque no lo hacemos valer. Yo trabajé en la Asamblea Legislativa
y experiencias que tú estás contando las tengo presentes. O sea, queríamos hacer la ley sobre derechos de infancia, donde suponíamos que coincidíamos con otros partidos también, y nos encontrábamos con que había que consultar con el entonces jefe de gobierno para ver si había presupuesto para lo que queríamos y para no sé qué, y entonces perdíamos esa independencia que debe de tener un poder autónomo como es el legislativo. Claro. Claro que también sí es bueno dialogar. Si estás pidiendo las perlas de la Virgen y no existen las perlas de la Virgen, para acá es una ley que es imposible de llevar a cabo. También hay que tener eso en la conciencia, en lo que ahora le han llamado tan fuerte el populismo, ¿no? Hacer leyes imposibles para ganar el voto. Pero eso decía yo, coincidiendo, es hacerlo responsablemente, ¿no? Responsablemente. O lo que le decían es que los impuestos, un tema como el de los impuestos, decían, el pueblo de Suecia ya no quiere pagar tantos impuestos. Me gustó mucho su respuesta. Los impuestos que los suecos maldicen de joven son los mismos que bendicen cuando están viejos. O sea, hay que tener mucho cuidado con el impuesto y con la demagogia que da también tender a decir, pues vamos a bajar los impuestos, y después resulta que no hay para muchas cosas como las que estás diciendo, ¿no? Como... Sí, pues fíjate que justo en este país, y no me dejarán meter quienes nos están viendo, vas al Seguro Social, al IMSS, saliste y ya ni siquiera te surten tu receta de medicinas completa. Y para los que tienen la fortuna de tener IMSS o ISSSTE, para los que no, pues ya desaparecieron el Seguro Popular y fue este gobierno el que lo desapareció. Este gobierno desapareció las estancias infantiles, que era un espacio donde las madres trabajadoras podían dejar a sus hijos cuidándolos. Había mucha corruptela en ellos, ¿no? También. Pues nunca fue demostrado, es lo que dijo el presidente, No, pero nunca lo demostró. Pero se percibía, ¿no? fíjate, sí y percibía. si hubiese corrupción, que se sancione Claro. al que la cometió, pero no por ello No destruyes un programa sin darle una alternativa. En todo caso, que quita las estancias infantiles en el esquema que lo tenías, pero en todo caso darle una alternativa a las madres trabajadoras que sí estaban ocupando. Pero no hay ya estancias infantiles. No hay estancias infantiles. Fueron desaparecidas totalmente. Yo creo que el problema que tiene este gobierno es que jala parejo. Es decir, si hay un problema, lo mismo pagan justos que pecadores, ¿no? Pues, sí. Pues es lo que quisiéramos, nosotros ya quisiéramos ver. Es lo que hace, pum, quita algo y entonces... Y si fuera parejo, pues yo hubiera metido a la cárcel a Lozoya, a Pío, a Bartlett, una serie de corruptazos, pero no hay ni un pez gordo atrapado. Se dice tanto que van a atacar la corrupción y son los que más la fomentan, ¿no? Nuestra visión es clarísima. Como oposición, nosotros tenemos que señalarlos. Es más, si no hubiera oposición en este país, no pasaría nada. Sería el mundo de no pasa nada. Nosotros fuimos los primeros en denunciar, por ejemplo, cuando se cayó la línea 12 del metro. Es verdaderamente preocupante, la ciudad se le está cayendo a pedazos. Si no hubiéramos sido los de oposición quienes denunciáramos, pues no lo iban a hacer los diputados del oficialismo, por supuesto, ¿no? Lo por eso lamentable es que no veo responsables de algo que... yo no veo si a otro gobierno no lo hubiera sucedido, no lo sé. Pero sí lo mínimo que deberíamos tener es ya alguien señalado por decir la responsabilidad que tú tienes no funcionó. Ni un responsable, ni una renuncia. Se negaron a citar a la comparecencia de la titular del metro. Tú fuiste de la iniciativa de eso, ¿no? Propusimos la creación de una comisión especial en el Congreso de la Ciudad, investigadora, se opuso Morena y vamos ahora solo por un instrumento legislativo que es la pregunta parlamentaria, pero es mandarle por escrito qué pasó y te contesta en 30 días la jefa de gobierno, la titular del metro, diciéndote, pues pasó A, B, C y D, ¿no? Y realmente no sabemos con certeza ningún ciudadano cómo está la situación. Y es un peligro. La gente en la calle en esta campaña me ha dicho, oye, de verdad tengo miedo de subirme al metro. Cuando llueve se inunda, se pone lentísimo, hay explosiones, sale humo de repente en el metro, está hacinado, por supuesto ya lo sabemos de hace mucho, pero el peligro que representa subirse al metro ahorita es tremendo, hay choque de trenes. Hombre, ¿en cuántos años no se había visto tal forma de no darle mantenimiento al metro? Y si es un tema que lleva muchísimos años, pero bueno, si ves tú el comparativo del presupuesto, es decir, el recurso público inyectado en el metro,
podrás ver a partir de que entró este gobierno de la 4T, fue disminuyendo sustancialmente por este tema de austeridad. Y el austericidio provoca no darle mantenimiento al metro, por ejemplo. Pero esa es yo lo que podría acusar a este gobierno es de incongruencia, no del proyecto. Es decir, se supone, o al menos que hablábamos que será de izquierda, pues se supone que en la izquierda el Estado es el detonador de la economía. Tengo mis reservas frente a lo que dices de ayudar de arriba hacia abajo, cuando yo digo que hay que hacerlo un poco de abajo hacia arriba, mayores sueldos y demás, son mejores que darle al empresario que no sabe si realmente lo va a dedicar a generar empleos, no sé. En la inteligencia de que consumir genera empleos. Cuando tú me dices darle 3.500 pesos a una persona que no lo tiene, pues en cuanto gaste esos 3.500 pesos, el inventario te dirá que hay que producir más y que hay que emplear más gente. Es un término económico, pero aquí hay una serie de incoherencias muy fuertes y yo insisto un poco en el término de la democracia, porque no es tanto la cantidad de diputados, sino la baja calidad que se da. No, hombre, de tómbola, ¿no? Ponen a cualquier persona. Pero yo siento de todos, ¿no? Yo siento que es como de todos. Constantemente salen, por cierto está en mi libro eso, el sentimiento de los diputados que se duermen. Y digo, hijo, es que si oyera los discursos. No, hombre. Decir que yo le daría una compensación al que no se duerma después de oír esos discursos. Hombre, es lamentable. ¿No? En la pasada legislatura, esta donde tiene mayoría Morena, mayoría calificada, de verdad, solamente 3-4 diputados de Morena se suben a debatir. Los demás no hablan, no debaten, no discuten, no tienen ni idea de lo que está pasando. De verdad, es un levantamanos, es un levantadedos por instrucción. Y es lo que tenemos que terminar con ese tipo de congresos. Es vergonzoso lo que está pasando. Pero es el sistema, yo insisto mucho. Tenemos un sistema que te dice, son 400,000 habitantes. Entonces tú besas al niño para que vean que el diputado besa al niño. ¿Y el proyecto? Cuando estamos viendo ahora las entrevistas, los diputados, las candidatas, de todos, el discurso es este. Sí, es todo. Y entonces dice uno, bueno, yo quisiera conocer qué diagnóstico tienes, tú ya me has dado algún ejemplo bueno, qué diagnóstico tienes de los problemas de la ciudad, cuál consideras que es el principal problema de este país, donde te corresponda. Reactivación económica, generación de empleos, y ellos dicen, pues la que me diga la jefa, la que me diga mi patrón, el gobierno. Pero es que de los 10, mira, este tema es contigo interesante, hay 10 partidos políticos. 9 vienen del PRI. Si ves quiénes son los fundadores de los partidos políticos, ¿quiénes son? No, claro, y que son ahora satélites de Morena, del gobierno, ¿no? Bueno, también están los del PRD, por ejemplo, también en ánimo de ser justos, ¿no? Los del Verde, etcétera. ¿Qué es lo que ha dado que este modelo, digamos, de democrático, que me salen dudas cuando lo digo, que este modelo electoral, por decirlo como yo, no cambie de raíz, que la raíz sea la misma? ¿Qué es lo que hay de fuera? ¿No tendrías tú iniciativas para eso, para hacer un análisis al respecto? Sin duda, a mí me parece fundamental que el modelo democrático tenemos que darle un giro para bien. Esa atomización del voto es totalmente perjudicial para la democracia. Si existen 10, 20, 40 partidos, porque les permites el registro, la creación de partidos con un mínimo, pues eso es para mal de la democracia, porque solamente se aglutinan en torno al gobierno, al poder de facto, el poder gobierno, y solamente operan en función de lo que les mandata el gobierno. Por eso es tan importante, digo yo, incrementar el umbral para la obtención del registro de los partidos políticos, no del 3%, sino del 5%. No sé si hay estelas de solución, fíjate. En España, por ejemplo, yo he ido a las elecciones ahí 3 veces. Ok. A la próxima me invitas. Hay 40 partidos políticos, pero solo llegan a la Cámara 3. Solo llegan nada más. Lo que pasa es que no son partidos que están financiados cuando van a ser, antes de entrar a la elección. Sus financiamientos entran cuando ya son diputados, no antes, cuando ya están en lo que le llaman las cortes. Pero si también nos ponemos muy exigentes, menos partidos, pues menos esperanza hay. Si de por sí son 10 y de los 10 no haces 1 o 2, si hay 3, pues
o nos vamos, hay quien nos pone en el ejemplo norteamericano. El partido Demócrata y el republicano, ¿no? Y rojo o azul. Y es la misma sopa servida en diferentes platos constantemente, ¿no? Bueno, sí. Rojo, azul y... Pero está pasando lo mismo en esta elección, déjame decirte, ¿eh? Estamos en dos grandes formas en dos visiones. La visión del oficialismo, del gobierno, quien quiera votar por continuar con este tipo de gobierno, con estos resultados de este gobierno, pues vote por los que ya saben, ¿no? Por el partido oficial y sus satélites. Quien busca un cambio de rumbo, quitar la mayoría para que ya no hagan estas ocurrencias desde la Cámara, desde el Congreso, pues vote por la gran alianza que formamos, el PAN, el PRI y el PRD, ¿no? Que decidimos dejar nuestras diferencias de lado para ponernos del lado de la ciudadanía ante el hartazgo. De verdad, yo recorro las colonias y hasta me sorprende el recibimiento grato que tenemos como panistas, como integrantes de esta alianza, porque la gente dice, ya pónganle un alto a las locuras de este señor, pónganle un alto a este gobierno que nos tiene de mal en peor, ¿no? Entonces verdaderamente estamos viendo cómo ya son dos polos, la alianza versus el gobierno, ¿no? Entonces es ahí donde podrá decidir la ciudadanía este 6 de junio. Obviamente yo te invito, René, a que optes por la oposición, por el cambio, por quitarle tanto poder al gobierno que ahorita controla todas las cámaras a capricho. Pues bueno, ya nos tenemos que despedir. Lo que a mí me corresponde es darte las gracias, desde luego. Darle las gracias a Omar, que está en los controles. Darle las gracias a la Pascual, que nos manda refrescos para estos eventos. Recordarles que está el libro de El sentimiento que nos une, del autor René Cervera, que es el de La Voz, en donde tiene muchos temas de la Cámara de Diputados. Ahí una parte de la historia se da en la Cámara de Diputados, precisamente. Y está nuestro libro. Ya no tenemos el libro físico, solamente lo tenemos electrónico, sobre la vida de Olof Palme, un personaje del que ya les he de aburrir, cada semana hablamos de él, pero ahí recordarles que está, y tenemos nuestros libros chiquitos, por ahí sí, yo creo que traía otro ejemplo también de libro, y meteremos más cuentecitos, pero visítenos en el foro de la orquestafilosófica.com, porque ahí van a encontrar qué es la Orquesta Filosófica, y lo que nosotros pretendemos es promover arte, ciencia y generar reflexión política, que es lo que yo creo que nos hace falta, ¿no? El despertar ciudadano. Correcto. Analogías, cómo funciona en otros partidos, cómo se hace, qué experiencias existen, etcétera, para que tengamos, sí, criterios, y yo sí creo que tengamos más partido, como tú lo dijiste, que me gustó, es una parte de la sociedad que tiene un proyecto de vida y no un sujeto que el proyecto es todo él, ¿no? Exacto. Tenemos que acabar con el caudillismo para hacer más partidos políticos en el sentido correcto más pluralidad, de la palabra. más pluralidad. Pues eso ya lo decidirán los electores, ¿no? Pero estamos de acuerdo. Bueno, nos vemos, muchas gracias. Estamos con el programa de la Orquesta Filosófica, que tuvimos hoy a Diego Garrido, candidato a diputado ¿de qué distrito? Distrito 2 en Gustavo Madero, por la alianza PAN-PRI-PRD. ¿Y por el distrito 2 por dónde queda? Más o menos, danos una Es idea. la parte central de Gustavo Madero, que es colonias como Lindavista, Industrial, Tepeyac Insurgentes, Guadalupe Tepeyac, ¿no? Esta parte central de Gustavo Madero. Pues muchas gracias, y eso es todo. Nos despedimos con la Orquesta Filosófica. Hoy no nos despedimos cantando, porque ya cantamos al principio, con una canción, por cierto, de René Cervera también. Felicidades, René, muchas gracias por la invitación. Sigo a sus órdenes, voten este 6 de junio. Tabanet